vuelve. ¿A dónde volvemos? Hemos estado en este tiempo de verano, que muchos sabemos, hemos estado con mucho trabajo, con mucha ocupación. El líder Jorge estuvo hablando en estos domingos sobre las estrategias del enemigo en contra de la iglesia de Cristo, en contra de tu propósito, en contra de tu llamado aquí. Pero el Señor hoy te dice, vuelve. ¿A dónde tienes que volver? ¿Por qué tenemos que volver? Porque septiembre es una temporada donde el Señor quiere levantarte, donde Jesús de Nazaret tiene cosas nuevas para tu vida. Pero así como oraba la pastora, la decisión es tuya y tú tienes que hacer que esto funcione. La pastora nos dijo hace unos días, un mes atrás, porque ha pasado un mes, que teníamos que estar orando. El desafío era de leer la palabra y orar al menos 1 hora al día. ¿Cuántos lo hicieron? Yo sé que la pastora ya preguntó, pero yo quiero volver a preguntarle, ¿cuántos cogieron sus móviles y lo que publicaban los líderes, los versículos bíblicos que tenían que leer, lo leyeron, oraron sobre esa palabra? Que hay uno, hay alguien más que lo ha hecho, solamente uno, nadie más ha hecho. Ahí hay 2, 3 también que han estado poniendo en práctica. Y créame, si tú pones en práctica eso, tu vida va a producir fruto. Como dije, estábamos nosotros en este tiempo hablando sobre las estrategias del enemigo, sobre lo que el enemigo hace en nuestras vidas para desenfocarnos, para cansarnos, para desviarnos de nuestro propósito. Y qué felicidad escuchar a nuestra hermana Mónica decir, yo quise hablar la palabra de Dios, y yo allá atrás decía, bien, una evangelista más, una evangelista que va a correr por las calles para poder sembrar el evangelio de Cristo. Pero ¿saben qué? El enemigo envía estrategias a tu vida, primeramente, ¿por qué? ¿Y por qué yo tengo que cuidarme de esas estrategias? Número 1, porque tú tienes un enemigo. Y ese enemigo te odia. Dile al que está a tu lado, ese enemigo te odia. Desde que naciste, ese enemigo te odia. Yo quiero que se entere. ¿Sabes por qué? Porque tú, cuando sabes quién es tu enemigo, vas a saber cómo luchar. ¿Por qué decimos que ese enemigo me odia? Fíjate, 1 de Pedro 5, 8, ¿qué dice la palabra de Dios? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? Dígalo fuerte, ¿quién? El diablo. Dice que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Su propósito es devorarte. Su propósito es destruirte. Su propósito es que tú no llegues a recibir palabra de Dios y la pongas en práctica, y que vivas una vida en derrota. Por eso necesitamos nosotros, como hijos de Dios, cuidarnos y estar con los ojos abiertos. Dice, sé sobrio. Ser sobrio es lo contrario a estar borracho. Porque un borracho, ¿qué hace? Pierde su equilibrio, no razona, no es consciente de lo que hace. Y la palabra de Dios nos está hablando aquí, sed sobrios. Pero ¿qué tenemos que hacer también? Velad. Velad. Velad, ¿qué quiere decir? Estar espiritualmente despierto. ¿Por qué? Porque tu adversario está como león rugiente, buscando cómo destruirte, cómo devorarte. Amado, amada, el enemigo no solo viene a darte un sustito. Él no solamente viene, uy, voy a asustar a Luis. Sí, para que espabile un poco. No, Él viene a destruirte, Él viene a matar. ¿Qué dice San Juan 10:10? San Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino, ¿para qué? Para hurtar. Léalo conmigo, predica conmigo en esta noche, como dice nuestra pastora. No vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo, ¿qué dice? Yo he venido para que tengan vida
¿Y cómo? Una vida de pobreza. ¿O cómo es, Mónica? En abundancia. Una vida en abundancia. Qué gusto tener de vuelta a los jóvenes. Ya terminaba la temporada de trabajo, ¿verdad? Denle un aplauso a usted, a la juventud de esta iglesia, y a usted mismo que ha venido a este lugar. Hay muchos que no hemos estado viendo durante el verano, pero aquí está de vuelta nuevamente. Y yo quiero que juntos, porque no quiero dejar pasar este tiempo, también honremos la vida de nuestros pastores, que si no fuera por ellos, nosotros no estuviésemos en este lugar. Y esos pastores son tus pastores, padres espirituales que te aman y que te van a llevar a dimensionar el propósito que Dios tiene para tu vida. Porque tú no viniste aquí en este lugar solamente a calentar silla, tú viniste para cumplir el llamado de Dios en tu vida. Amén, aleluya. Entonces estábamos diciendo que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo vino para darte vida en abundancia. Dile al que está a tu lado, Jesús quiere darte vida en abundancia. Aleluya. ¿Qué causa el no estar atento en contra de los ataques del enemigo? Y yo quiero que si tú tienes donde apuntarlo, tú puedas apuntar en esta hora. ¿Por qué hablamos sobre estar atento? Fíjate, y a mí me llamó muchísimo la atención este versículo bíblico que dice: cuando yo no estoy atento, no veo las estrategias del enemigo en contra de mi vida, cuando yo estoy desenfocado, cuando estoy cansado, cuando he puesto, como nos enseña nuestra pastora, nuestra pasión en otras cosas, porque no es que no tengamos pasión, es que la hemos puesto en otras cosas, la hemos puesto en el trabajo, otros lo hemos puesto en nuestra familia, otros lo han puesto en el hombre, en la mujer con quien vive. Hemos mal direccionado esa pasión y nos hemos desenfocado. ¿Y qué dice aquí? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando yo ya no puedo ver los ataques del enemigo? ¿Por qué ocurre? Porque dice en 1 de Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe. En el transcurso de mi vida cristiana, yo he visto personas llegando a pedir consejo a nuestros pastores, pidiendo consejo, pero a la vez también tomando decisiones por sí solo. Y cuando nuestros pastores nos dan un consejo, tenemos que tener por cierto y en claro de que ellos ven mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Nuestra mente es limitada, ellos ven mucho más allá y ellos ya ven, ya sea por discernimiento espiritual, por experiencia que Dios mismo les ha permitido pasar. Pero esas personas que han pedido consejo, mira, yo quiero que tú me digas qué tengo que hacer. Cuando los pastores o líderes dan un consejo, ellos dicen, pero no es tanto así. ¿Por qué? Porque ya la visión está contaminada. ¿Por qué? Porque ya no puede ver lo que realmente el enemigo está haciendo en contra de las vidas de las personas para destruirla. Pero sin embargo, tu padre espiritual, tu madre espiritual que está allí velando por ti cada día, ellos pueden ver las estrategias que el enemigo está poniendo en contra tuya. Entonces, ¿qué pasa? Que ese consejo no sirvió de nada, porque como tú no puedes ver, tú tomas una decisión desacertada y te estrellas. Y hay muchos estrellados y en el suelo hasta el día de hoy. Pero Dios te da la oportunidad de poder levantarte.
Porque ¿qué dice la palabra? Cuando tú dejaste de orar, dejaste de tener comunión contigo, decidiste en tu corazón mirar de manera no guiado por el Espíritu Santo, tú ya no percibes. Tú ya no ves lo que es malo y comienzas, como dice la palabra de Dios, a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y tú dices, pero esto no es malo, pero esto yo no veo tanto así. Sí, tú no ves, pero amado, amada, el Señor te ama tanto que puso unos padres espirituales, un liderazgo sobre ti para que tú lo guíes. Y lastimosamente nosotros no te podemos obligar a hacer algo, ni Dios te obliga a hacer algo. La decisión es tuya, es total y absolutamente tuya. Vemos en la Biblia, yo he apuntado ejemplos como el rey David. ¿Qué pasó con el rey David? El rey David se desenfocó. El rey David no fue a la guerra en tiempos de guerra. Estuvo ocioso, puso su mirada en otra cosa. ¿Qué pasó con el rey David? El rey David vio a una mujer bañándose en la terraza de su vecina, la miró, la trajo para su casa, se acostó con ella y cometió adulterio. ¿Por qué? Porque estaba desenfocado, porque no estaba atento en lo que tenía que estar. Muchos de nosotros así también caemos en ese error. Y en Segunda de Crónicas 26 vemos la vida de otro rey. Tenemos Segunda de Crónicas 26:5, luego vamos a 26:5 si tenemos al siguiente. Dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Estamos hablando del rey Usías, que nos habla en Isaías. Pero ¿qué pasó? Mira, fíjate lo que dice aquí. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. En estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Pero ¿qué ocurrió con el rey Usías más adelante? Si ustedes lo leen en su casa en el capítulo 26, él se engrandeció con tantas cosas y se desvió del camino del Señor. Pero mientras tú estés en la presencia de Dios, Dios va a prosperar tu camino. Dios te va a mantener al filo cortante. Dios te va a mantener encaminado. Dios te va a tener con la visión clara y vas a poder discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo bueno de la unción apostólica, de la iglesia apostólica, es que cuando entregamos una palabra de confrontación. No acariciamos el pecado para decirte, sí, estás bien lo que estás haciendo, ve y sigue haciéndolo, sino que, ¿qué pasa? Sino que estamos diciéndote, mira, si sigues por ese camino vas a tropezar y vas a caer. No queremos cometer errores como estos grandes reyes, hombres de Dios, que un día estuvieron enfocados, pero perdieron la visión de su camino. Mientras estaban en la presencia de Dios, ellos fueron prosperados. Mientras estaban con el Señor, ellos podían ver claramente. ¿A cuántos le ocurre eso? Que mientras oramos, mientras estamos en comunión con Dios, somos fuertes. Lo predicó la pastora, creo que las últimas prédicas. El diablo no te puede derrotar cuando tú estás fuerte, pero en tu momento de debilidad él viene con todo su arsenal. ¿Para qué? Para derrotarte. ¿Por qué le he puesto el título "Vuelve" a esta palabra?
porque es tiempo de tomar decisiones, de volver nuevamente a Cristo, de volver nuevamente a las oraciones de las mañanas, oraciones en donde hay clamor y guerra, en donde tú ganas luchas, en donde hay poder de Dios, en donde recibimos de nuestros pastores esa impartición del ADN de esta casa. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te quiere en derrota. El Señor quiere que tú vivas esa vida en abundancia que Él nos estaba hablando, de gloria en gloria, de poder en poder, que tengas esa osadía, como decía Mónica, para predicar la palabra, porque sabes que el que está lleno del fuego del Espíritu Santo no puede callar, quiere hablarle a todo el mundo para que sepa. ¿Sabes por qué muchas veces tenemos cansancio? Porque no oramos, porque el Señor dice que Él va a renovar nuestras fuerzas como las fuerzas del búfalo. ¿Sabes por qué muchas veces tenemos desgano? Porque no cogemos del Señor ese fuego dentro de nuestro corazón, dentro de nuestras vidas, porque el Señor multiplica nuestras fuerzas. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Mateo 26:41? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tu carne no va a querer nunca. Tu carne, como siempre nos han enseñado en este lugar, tu carne quiere dormir, no quiere levantarse. Tu carne no quiere adorar. Tu carne quiere rebelarse en contra de las autoridades puestas por Dios. Tu carne no quiere recibir la palabra, prefiere hacer otra cosa que sentarte y escudriñar la palabra de Dios. Pero, Iglesia de Cristo, es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de que volvamos a decir: Señor, como lo dijo el salmista David, estuvimos hablando de él, pecó, pero hubo algo que marcó la diferencia, ¿no? Que fue que Él se humilló. Él se humilló en la presencia de Dios. Y en Salmo 51 tenemos esa oración que David hizo. Y dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Cuántos en esta noche quieren hacer esa oración delante de Dios? Yo te invito a que tú te pongas de pie en esta hora y le puedas decir: Señor, en esa área donde yo te he fallado, Señor, yo necesito, mi Abba Padre, que tú derrames sobre mi vida un espíritu de arrepentimiento. Habla con el Padre en esta noche. Habla con Él, porque Él quiere darte una vida en abundancia. Aleluya. En esta iglesia tenemos una visión, que es de evangelizar, afirmar, discipular, enviar. Pero necesitamos personas que vivan en la presencia de Dios, lleno del fuego de Dios, para que esa visión, esa rueda de la visión se ponga en movimiento. Habla con el Señor en esta hora y dile así como decía el salmista David: ten piedad de mí, Señor, ten misericordia de mí. Y si hay dureza en tu
corazón, como hablaba nuestra pastora, por causa de un corazón enfermo. Dile: Señor, derrama sobre mi vida un espíritu de arrepentimiento. Habla en esta hora con el Señor. Vamos, yo no puedo hacer lo que tú tienes que hacer. Tenemos a nuestros hermanos argentinos, creo que es su último día con nosotros, ¿verdad? ¡Wow! Gloria a Dios. Luego ya regresan a casa. Tengo aquí a mi hermanito menor que está también aquí en este lugar. Él se llama Alexi. Para los que no lo conocen, ponte de pie por favor para que la iglesia te conozca. Él es mi hermanito menor que se vino también hace 2 días, igual que Mónica. Así que bienvenido a la casa de Dios. Estamos orando en este lugar, ¿verdad? Porque el Señor traiga del norte, del sur, del este y del oeste a los hijos asignados para esta casa. Aleluya. Qué bueno, como dijo la pastora, estuvimos de viaje, los echamos muchísimo de menos a todos, estuvimos disfrutando y yo dije, como estuvimos en la tierra de Israel por donde Jesús caminó, seguramente cuando vaya allá va a descender un ángel, nos va a dar palabra para el pueblo, vamos a tener una manifestación sobrenatural. Si bien hemos experimentado eso, el Señor me llevó a traerles esta palabra que es la base de todo. No bajó ningún ángel, no hemos visto la zarza de fuego en el árbol que se encontró con Moisés, pero el Señor me mandó traerle esta palabra aquí, hoy. Y esa palabra que yo escuché de parte del Señor en mi corazón, para mí primeramente, es: vuelve, vuelve. ¿A dónde volvemos? Hemos estado en este tiempo de verano, que muchos sabemos, hemos estado con mucho trabajo, con mucha ocupación. El líder Jorge estuvo hablando en estos domingos sobre las estrategias del enemigo en contra de la iglesia de Cristo, en contra de tu propósito, en contra de tu llamado aquí. Pero el Señor hoy te dice: vuelve. ¿A dónde tienes que volver? ¿Por qué tenemos que volver? Porque septiembre es una temporada donde el Señor quiere levantarte, donde Jesús de Nazaret tiene cosas nuevas para tu vida. Pero así como oraba la pastora, la decisión es tuya y tú tienes que hacer que esto funcione. La pastora nos dijo hace unos días, un mes atrás, porque ha pasado un mes, que teníamos que estar orando. El desafío era de leer la palabra y orar al menos 1 hora al día. ¿Cuántos lo hicieron? Yo sé que la pastora ya preguntó, pero yo quiero volver a preguntarle: ¿cuántos cogieron sus móviles y lo que publicaban los líderes, los versículos bíblicos que tenían que leer, lo leyeron, oraron sobre esa palabra? Que hay uno, ¿hay alguien más que lo ha hecho? Solamente uno. Nadie más ha hecho. Ahí hay 2, 3 también que han estado poniendo en práctica. Y créame, si tú pones en práctica eso, tu vida va a producir fruto. Como dije, estábamos nosotros en este tiempo hablando sobre las estrategias del enemigo, sobre lo que el enemigo hace en nuestras vidas para desenfocarnos, para cansarnos, para desviarnos de nuestro propósito. Y qué felicidad escuchar a nuestra hermana Mónica decir: yo quise hablar la palabra de Dios, y yo allá atrás decía: bien, una evangelista más, una evangelista que va a correr por las calles para poder sembrar el evangelio de Cristo. Pero ¿saben qué? El enemigo envía estrategias a tu vida primeramente. ¿Por qué? ¿Y por qué yo tengo que cuidarme de esas estrategias? Número 1, porque tú tienes un enemigo, y ese enemigo te odia. Dile al que está a tu lado: ese enemigo te odia. Desde que naciste, ese enemigo te odia. Yo quiero que se entere. ¿Sabes por qué? Porque tú, cuando sabes quién es tu enemigo, vas a saber cómo luchar. ¿Por qué decimos que ese enemigo me odia? Fíjate, 1 de Pedro 5:8. ¿Qué dice la palabra de Dios?
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? Dígalo fuerte, ¿quién? El diablo. Dice que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Su propósito es devorarte. Su propósito es destruirte. Su propósito es que tú no llegues a recibir palabra de Dios y la pongas en práctica y que vivas una vida en derrota. Por eso necesitamos nosotros como hijos de Dios cuidarnos y estar con los ojos abiertos. Dice, sé sobrio. Sé sobrio es lo contrario a estar borracho. Porque un borracho, ¿qué hace? Pierde su equilibrio, no razona, no es consciente de lo que hace. Y la palabra de Dios nos está hablando aquí, sed sobrios. Pero ¿qué tenemos que hacer también? Velad. Velad. Velad, ¿qué quiere decir? Estar espiritualmente despierto. ¿Por qué? Porque tu adversario está como león rugiente buscando cómo destruirte, cómo devorarte. Amado, amada, el enemigo no solo viene a darte un sustito. Él no solamente viene, uy, voy a asustar a Luis. Sí, ¿para qué? Para abrir un poco. No, Él viene a destruirte, Él viene a matar. ¿Qué dice San Juan 10:10? San Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino, ¿para qué? Para hurtar. Léalo conmigo, predica conmigo en esta noche, como dice nuestra pastora. No vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo, ¿qué dice? Yo he venido para que tengan vida. ¿Y cómo? Una vida en pobreza. ¿O cómo es, Mónica? En abundancia. Una vida en abundancia. Qué gusto tener de vuelta a los jóvenes. Ya ha terminado la temporada de trabajo, ¿verdad? Denle un aplauso a usted, a la juventud de esta iglesia y a usted mismo que ha venido a este lugar. Hay muchos que no hemos estado viendo durante el verano, pero aquí está de vuelta nuevamente. Y yo quiero que juntos, porque no quiero dejar pasar este tiempo, también honremos la vida de nuestros pastores, que si no fuera por ellos, nosotros no estuviésemos en este lugar. Y esos pastores son tus pastores, padres espirituales que te aman y que te van a llevar a dimensionar el propósito que Dios tiene para tu vida. Porque tú no viniste aquí en este lugar solamente a calentar silla. Tú viniste para cumplir el llamado de Dios en tu vida. Amén, aleluya. Entonces estábamos diciendo que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo vino para darte vida en abundancia. Dile al que está a tu lado, Jesús quiere darte vida en abundancia. Aleluya. ¿Qué causa no estar atento en contra de los ataques del enemigo? Y yo quiero que si tú tienes donde apuntarlo, tú puedas apuntar en esta hora. ¿Por qué hablamos sobre estar atento? Fíjate, y a mí me llamó muchísimo la atención este versículo bíblico que dice, cuando yo no estoy atento, no veo las estrategias del enemigo en contra de mi vida, cuando yo estoy desenfocado, cuando estoy cansado, cuando he puesto, como nos enseña nuestra pastora, nuestra pasión en otras cosas, porque no es que no tengamos pasión, es que la hemos puesto en otras cosas, la hemos puesto en el trabajo, otros lo hemos puesto en nuestra familia, otros lo han puesto en el hombre, en la mujer con quien vive. Hemos mal direccionado esa pasión y nos hemos desenfocado. ¿Y qué dice aquí? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando yo ya no puedo ver los ataques del enemigo? ¿Por qué ocurre? Porque dice en 1 de Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe. En el transcurso de mi vida cristiana, yo he visto personas
llegando a pedir consejo a nuestros pastores, pidiendo consejo, pero a la vez también tomando decisiones por sí solo. Y cuando nuestros pastores nos dan un consejo, tenemos que tener por cierto y en claro de que ellos ven mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Nuestra mente es limitada, ellos ven mucho más allá y ellos ya ven, ya sea por discernimiento espiritual, por experiencia que Dios mismo les ha permitido pasar. Pero esas personas que han pedido consejo, mira, yo quiero que tú me digas qué tengo que hacer. Cuando los pastores o líderes dan un consejo, ellos dicen, pero no es tanto así. ¿Por qué? Porque ya la visión está contaminada. ¿Por qué? Porque ya no puede ver lo que realmente el enemigo está haciendo en contra de las vidas de las personas para destruirla. Pero sin embargo, tu padre espiritual, tu madre espiritual que está allí velando por ti cada día, ellos pueden ver las estrategias que el enemigo está poniendo en contra tuya. Entonces, ¿qué pasa? Que ese consejo no sirvió de nada, porque como tú no puedes ver, tú tomas una decisión desacertada y te estrellas. Y hay muchos estrellados y en el suelo hasta el día de hoy. Pero Dios te da la oportunidad de poder levantarte. Porque ¿qué dice la palabra? Cuando tú dejaste de orar, dejaste de tener comunión contigo, decidiste en tu corazón mirar de manera no guiado por el Espíritu Santo, tú ya no percibes, tú ya no ves lo que es malo y comienzas, como dice la palabra de Dios, a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y tú dices, pero esto no es malo, pero esto yo no veo tanto así. Sí, tú lo ves, pero nada, el Señor te ama tanto que puso unos padres espirituales, un liderazgo sobre ti para que tú lo guíes. Y lastimosamente nosotros no te podemos obligar a hacer algo, ni Dios te obliga a hacer algo. La decisión es tuya, es total y absolutamente tuya. Vemos en la Biblia, yo he apuntado ejemplos como el rey David. ¿Qué pasó con el rey David? El rey David se desenfocó. El rey David no fue a la guerra en tiempos de guerra. Estuvo ocioso, puso su mirada en otra cosa. ¿Qué pasó con el rey David? El rey David vio a una mujer bañándose en la terraza de su vecina, la miró, la trajo para su casa, se acostó con ella y cometió adulterio. ¿Por qué? Porque estaba desenfocado, porque no estaba atento en lo que tenía que estar. Muchos de nosotros así también caemos en ese error. Y en Segunda de Crónicas 26 vemos la vida de otro rey. Tenemos Segunda de Crónicas 26:5, luego vamos a 26:5 si tenemos al siguiente. Dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Estamos hablando del rey Usías, que nos habla en Isaías. Pero ¿qué pasó? Mira, fíjate lo que dice aquí. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. En estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Pero ¿qué ocurrió con el rey Usías más adelante? Si ustedes lo leen en su casa en el capítulo 26, él se engrandeció con tantas cosas y se desvió
del camino del Señor. Pero mientras tú estés en la presencia de Dios, Dios va a prosperar tu camino. Dios te va a mantener al filo cortante. Dios te va a mantener encaminado. Dios te va a tener con la visión clara y vas a poder discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo bueno de la unción apostólica, de la iglesia apostólica, es que cuando entregamos una palabra de confrontación. No acariciamos el pecado para decirte, sí, estás bien lo que estás haciendo, ve y sigue haciéndolo, sino que, ¿qué pasa? Sino que estamos diciéndote, mira, si sigues por ese camino vas a tropezar y vas a caer. No queremos cometer errores como estos grandes reyes, hombres de Dios, que un día estuvieron enfocados, pero perdieron la visión de su camino. Mientras estaban en la presencia de Dios, ellos fueron prosperados. Mientras estaban con el Señor, ellos podían ver claramente. ¿A cuántos le ocurre eso? Que mientras oramos, mientras estamos en comunión con Dios, somos fuertes. Lo predicó la pastora, creo que las últimas prédicas. El diablo no te puede derrotar cuando tú estás fuerte, pero en tu momento de debilidad él viene con todo su arsenal. ¿Para qué? Para derrotarte. ¿Por qué le he puesto el título Vuelve a esta palabra? Porque es tiempo de tomar decisiones, de volver nuevamente a Cristo, de volver nuevamente a las oraciones de las mañanas, oraciones en donde hay clamor y guerra, en donde tú ganas luchas, en donde hay poder de Dios, en donde recibimos de nuestros pastores esa impartición del ADN de esta casa. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te quiere en derrota. El Señor quiere que tú vivas esa vida en abundancia que Él nos estaba hablando, de gloria en gloria, de poder en poder, que tengas esa osadía, como decía Mónica, para predicar la palabra, porque sabes que el que está lleno del fuego del Espíritu Santo no puede callar, quiere hablarle a todo el mundo para que sepa. ¿Sabes por qué muchas veces tenemos cansancio? Porque no oramos. Porque el Señor dice que Él va a renovar nuestras fuerzas como las fuerzas del búfalo. ¿Sabes por qué muchas veces tenemos desgano? Porque no cogemos del Señor ese fuego dentro de nuestro corazón, dentro de nuestras vidas, porque el Señor multiplica nuestras fuerzas. Y que dice la palabra de Dios en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tu carne no va a querer nunca. Tu carne, como siempre nos han enseñado en este lugar, tu carne quiere dormir, no quiere levantarse. Tu carne no quiere adorar. Tu carne quiere rebelarse en contra de las autoridades puestas por Dios. Tu carne no quiere recibir la palabra. Prefiere hacer otra cosa que sentarte y escudriñar la palabra de Dios. Pero, iglesia de Cristo, es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de que volvamos a decir: Señor, como lo dijo el salmista David, estuvimos hablando de él, pecó, pero hubo algo que marcó la diferencia, ¿no? Que fue que él se humilló. Él se humilló en la presencia de Dios. Y en Salmo 51 tenemos esa oración que David hizo. Y dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones.
Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Cuántos en esta noche quieren hacer esa oración delante de Dios? Yo te invito a que tú te pongas de pie en esta hora y le puedas decir: Señor, en esa área donde yo te he fallado, Señor, yo necesito, mi Abba Padre, que tú derrames sobre mi vida un espíritu de arrepentimiento. Habla con el Padre en esta noche. Habla con Él, porque Él quiere darte una vida en abundancia. Aleluya. En esta iglesia tenemos una visión, que es de evangelizar, afirmar, discipular, enviar. Pero necesitamos personas que vivan en la presencia de Dios, lleno del fuego de Dios, para que esa visión, esa rueda de la visión se ponga en movimiento. Habla con el Señor en esta hora y dile así como decía el salmista David: ten piedad de mí, Señor, ten misericordia de mí. Y si hay dureza en tu corazón, como hablaba nuestra pastora, por causa de un corazón enfermo, dile: Señor, derrama sobre mi vida un espíritu de arrepentimiento. Habla en esta hora con el Señor. Vamos, yo no puedo hacer lo que tú tienes que hacer.